Damos ya la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas al constitucionalista Rafael Ollarte. Buenos días, ¿cómo está? Y bienvenido a nuestro programa. Buenos días, doña Janet, un placer estar con usted, con todos los amigos del Amazonas. Bueno, en este momento que ya el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio cesó a los miembros de la Corte Constitucional, empieza el gran dilema de cómo elegir a los nuevos. Quisieran pasar por ahí antes de evaluar el por qué lo cesaron y tomar su opinión. Yo creo que el Consejo Transitorio tiene dos alternativas. La primera alternativa sería, en principio, obrar como ha hecho en otros casos, es decir, nombrar una Corte Transitoria. La segunda alternativa que tiene el Consejo Transitorio es hacer una especie de vacancia, es decir, han cesado los miembros de la Corte Constitucional independientemente del recurso que se puede presentar y hasta que se nomine la nueva Corte Constitucional no tenemos Corte. Ahora, la primera y la segunda alternativas tienen notorias ventajas y notorias desventajas. La gran ventaja de tener una Corte Transitoria es que no se interrumpiría aparentemente el decurso de las causas y el ingreso de aquellas en la Corte Constitucional. La desventaja sería las razones por las cuales el Consejo, en este caso, nombra un órgano jurisdiccional que la Constitución indica que tiene otro procedimiento de nombramiento. Ahora, esa Corte Transitoria tendría una gran debilidad también. Esa gran debilidad es el corto tiempo que tiene para asumir el despacho de causas. Pero esa gran debilidad también es su gran fortaleza. Si es que alguien asume la Corte Transitoria, naturalmente creo yo que no se va a ir a festejar a sí mismo sintiéndose muy importante, sino que desde el primer día se sentará a, primero, redactar las sentencias que están pendientes. Hay casos que usted tiene pendientes del año 2009. Correcto. Tiene 10.000 causas pendientes en sala de admisión. Otras tantas en el despacho de los jueces, así es que tiempo para perder no tiene. Esa es la debilidad que a su vez se torna fortaleza en esa Corte Transitoria. Ahora, si usted en cambio tiene una Corte definitiva y espera tener una Corte definitiva, la gran desventaja es el tiempo que transcurre entre el cese que se ha producido de los actuales integrantes de la Corte Constitucional con el nombramiento de la nueva. Ahora, eso es... Pero constitucionalmente no es, digamos... No se prevé, está prohibido, no sé cómo decirlo, que la Corte Constitucional quede acéfala toda vez que son derechos constitucionales humanos los que están en la mitad y que podrían ser vulnerados. Claro. Esa sería la aparente desventaja, porque uno diría, en el decurso del tiempo en que no vas a tener Corte Constitucional, podría interpretarse como denegación de justicia. Pero vea lo que ocurre hoy en la Corte Constitucional. Usted tiene hoy día, hasta la semana anterior en que estaban en sus cargos los miembros de la ex Corte Constitucional, usted tenía formalmente al órgano. Pero cualquier persona que medianamente ejerce en derecho constitucional sabe que eso era una formalidad. Presenta usted una demanda ahí, ¿cuántos años se demora? Salvo que tenga alguna especie de privilegio. Entonces, claro, usted tenía formalmente la posibilidad de presentar la demanda. La seguirá teniendo, usted podrá ir a la Corte a presentar su demanda. De ahí a que tu caso sea despachado, bueno, eso es otra cosa. Porque nosotros hemos llegado al punto no solo de lo impresentable, sino de la indecencia que un caso se demore 10 años en la Corte Constitucional. Eso nunca se había producido en el Ecuador. Así es que si estamos hablando de denegación de justicia no se produce por el hecho del cese de la Corte y esperar a que se nombre una nueva, sino por la actuación de los 6 integrantes de la Corte Constitucional, que era frontalmente denegatoria de justicia. Es decir, que precisamente por eso lo cesaron. Bueno, por eso y otras cosas. A ver, usted ha dicho una cosa muy importante. Las personas tienen derecho al juez natural. Cuando usted tiene un conflicto, tiene el derecho a acudir al órgano competente que le va a resolver su petición de justicia. ¿Lo tenía? Tenía un órgano competente no solamente en el sentido procesal, es decir, yo soy competente para resolver acciones de inconstitucionalidad, acciones extraordinarias, etcétera, sino que yo conozco lo que estoy haciendo. No es que a mí me han nombrado y recién saben quién soy yo. Y además me pongo a adivinar los casos, porque no sé, porque no tengo idea. Eso era lo que teníamos. Eran independientes, es decir, usted como juez asume el conocimiento de causa sin ser instruido. ¿Era usted imparcial? ¿Ve los hechos del caso y resuelve según la ley lealmente? ¿O lo hace según la carita del justiciable? Porque ahí usted tenía varios casos de ejemplo. Primero, no respetó nunca el orden cronológico. Todos los casos son importantes para los justiciables. Para usted su caso es tan importante como para mí el mío. Por lo tanto, ¿cómo se deben resolver las cosas? En orden cronológico. Si usted llega primero, le resuelvo primero. ¿Cómo es posible que hayan casos que se están resolviendo del año 2011 y simultáneamente del 2018?
¿Cuál es la corona o privilegio que tiene una persona que presenta una acción hace 2 meses para que se la resuelvan? Y otro pobre ciudadano común de los mortales que tiene que aguantarse 7, 8, 9 años para que su causa ni siquiera sea conocida. Primera cosa, la rémora. Causas que se tienen que resolver en 45 días, 30 días, según la letra de la Constitución, pero que usted resuelve en 4, 5, 6 años. Pero bueno, ahí quisiera una comparación. Esta última corte con las anteriores cortes constitucionales en cuanto a los términos de resolución de los casos, ¿se la puede comparar? ¿Es la peor de la historia? Terrible. ¿O por ahí mismo van todas las demás? No, terrible, terrible. Verá, cuando desapareció el Tribunal de Garantías Constitucionales y se crea el Tribunal Constitucional, existían 5.000 causas represadas. Claro, el Tribunal de Garantías es un tribunal con muy poco poder. Básicamente las causas se le acumulaban porque no podía hacer cumplir sus decisiones. Es más, le ponían el mote del Tribunal de Burlas, le decían. No le decían Tribunal Cervecero, sino Tribunal de Burlas, porque le era muy difícil hacer cumplir sus propias decisiones. Se crea el Tribunal Constitucional y le hago presente que el Tribunal Constitucional en el año 2002 se puso al día en el estado de las causas. Estaba al día. ¿Cuánto se demoraba usted en resolver una causa en ese tribunal? ¿1 mes? ¿2 meses? Gritando 6. Esos tiempos se han transformado no solo en años, sino multiplicados por 3. ¿Cómo es posible que alguien proponga una acción extraordinaria y luego de 6 años le digan que tiene razón cuando ya se ha ejecutado la sentencia? O sea, como para que cuelgues la sentencia en tu casa o algo así y digas, he tenido la razón, pero igual fui preso. Claro, pero esos son casos que después devienen en demandas al Estado, ¿no? Por la inoperancia de la justicia, precisamente. Y a veces la gente cree que cuando usted viola el derecho fundamental a una persona es un tema grave. Pero si se lo viola a 20.000, no hay problema. Porque claro, eso ya es una cuestión mayor, ¿no? Y eso es lo que se ha producido lamentablemente. La contradicción jurisprudencial. Eso denota que no eres imparcial. ¿Cómo me puedes decir que la misma norma tiene distinto sentido en 2 casos? Es decir, para un caso la norma tiene un sentido y alcance y para otro caso la norma tiene otro sentido y alcance. Entonces tú no eres independiente. Entonces no has sido independiente, no has sido competente, no has sido imparcial. Tienes un exuberante aumento en el personal de la Corte. Antiguamente en el Tribunal Constitucional tenías un asesor por vocal, más el asesor de presidencia. Tenías 10 asesores en todo el Tribunal Constitucional y ese tribunal estaba al día. Resulta que ahora hay jueces que tienen 7, 8, 9 asistentes. Tienes una Secretaría Técnica Jurisdiccional de ¿cuántos? 25 asesores. Y resulta que sacas 350 causas al año. Es decir, tú me estás sacando como juez una sentencia a la semana en el mejor de los casos. Bueno, eso tendrá también que ser reevaluado por Contraloría, pues. Porque el control de constitucionalidad no es gratis, pues. O sea, cuesta. ¿Cuánto cuesta cada sentencia? Me refiero en el sentido presupuestario, por si acaso, no a otras cosas. Porque tú tienes que tomar cuántos casos resuelves, cuánto te cuesta el órgano y a cómo te está saliendo cada fallo. Eso no es así. Entonces, ¿para qué tienes tanto personal? ¿Para qué tienes una corte con tanto poder que además no lo ejerce? Tal vez porque no tienes idea, que es lo más probable. Dentro de todas las fallas que se han señalado en la Corte Constitucional cesada, ¿cuál a su criterio es la más cuestionable? Esta lentitud, demora, inoperancia en la justicia, a pesar de todo el personal que usted manifiesta, pues se tiene allí, o la falta de independencia, tomando en cuenta que se le dieron siempre prioridad a las causas, digamos, dictadas desde las sabatinas. Todo, porque todo está concatenado. A ver, que yo me demore en su caso, que es el caso del común y de los tristes mortales, un estudiante que le han hecho algún daño porque no lo han dejado graduar y 6 años después no lo resuelve en su caso, mejor ha hecho la carrera otra vez. Terrible, ¿no? Terrible. Claro, como no es un caso periodístico, pues se lo pueden comer los leones al señor, ¿ya? Entonces, ese caso frente al otro, el privilegiado, que se lo resuelven en 3 meses. ¿Cuál es la razón del privilegio? ¿La orden u otro factor? Porque eso es harto extraño. La contradicción jurisprudencial que no te da ninguna certeza, que lo único que te genera es la seguridad de la inseguridad. Es decir, la única certeza que tú tienes es que no sabes cómo se resuelve un tipo de caso. ¿Cómo puedes prever algo? Entonces, si la Corte te dice un caso, un tema en este, y cuando quieres aplicar la misma norma en otro, te dice, ah, no, es que cada proceso es un mundo separado. Ah, bueno, entonces estamos en el mundo de la arbitrariedad. Usted tiene una Corte con mucho poder. Esta Corte puede revisar decisiones judiciales. ¿Con qué finalidad? Eliminar la arbitrariedad judicial, porque no hay nada peor que el juez arbitrario.
Porque frente a la arbitrariedad del legislador y frente a la arbitrariedad de la administración, usted tiene jueces. Pero si el juez es arbitrario, ¿qué hace? Para eso se creó la acción extraordinaria. Ahora, esa acción extraordinaria, creada para evitar y para eliminar la arbitrariedad, es hoy día la fuente de la arbitrariedad. Fallos injustos, consolidados. Fallos justos, revisados. ¿Por qué razones? Es increíble. Un control de constitucionalidad con mucho poder, con el poder que no tenía el Tribunal Constitucional, da el efecto retroactivo a las decisiones, el efecto diferido. ¿Cuántos fallos de esos hay? Acciones de inconstitucionalidad por omisión. ¿Cuántas resoluciones de inconstitucionalidad por omisión tienen 9 años? ¿3? El tema de la jurisprudencia vinculante. ¿Cuántas jurisprudencias vinculantes tienen todos estos años? 4. Diciendo cualquier cosa, además, nada novedoso. Es decir, todavía nos preguntamos lo mismo luego de 9 años respecto del tema jurisdiccional. Todavía tiene cosas de duda 9 años después. Es decir, claro, muy linda la Corte Constitucional en el texto de la Constitución. En la práctica, un desastre absoluto. Y yo creo que sus últimas decisiones remarcaron y ratificaron su inoperancia, su falta de criterio, además lo bailarines que son, ¿no? Efectivamente. Sobre todo por las últimas decisiones que tomó en el sentido de declarar, ya no sé ni cuántos años después, la ilegalidad o inconstitucional de las enmiendas constitucionales que llevó adelante y presionó el expresidente Rafael Correa. La decisión esta última sobre la sexualidad de los jóvenes, es decir, un poco tratando de salvar el pellejo, entiendo, pues tratando de tomar estas decisiones a última hora para ver si podían ser evaluados de otra manera por el Consejo de Participación Ciudadana. Pero mi pregunta es, ¿qué hacer con esas decisiones de última hora que resultaron absurdas? Bueno, las decisiones que están ejecutoriadas no se pueden revisar. Ya no se pueden. O sea, ¿la nueva Corte no puede revisar eso? No, ya se declaró la inconstitucionalidad de enmienda, está declarado inconstitucional. Lo que usted sí puede hacer es revisar el precedente en otros casos. Es decir, usted puede corregir el precedente. Vea, en la mayor parte de casos lo que usted no tiene es precedente, lo que tiene es contradicción. Entonces usted tendrá que definir línea jurisprudencial. Es una gran tarea la que tiene la próxima Corte Constitucional. El que crea que va contento a esa Corte tiene una responsabilidad tremenda. Si alguien se ríe de esto es porque no sabe lo que se está metiendo, así de fácil. Hablemos un poco de eso. ¿Cuáles son esas tareas y retos de la nueva Corte Constitucional, independientemente de cómo sea elegida, que esperamos que sea pues acorde a las normas y sea incuestionable su elección? Sí, a ver, hemos salido ya de esta Corte Constitucional, aunque siguen actuando, como que no los han cesado, siguen actuando. Eso genera otra clase de responsabilidades también. Ya hablaremos de eso a su tiempo. El acto de cesación es ejecutivo y ejecutorio. La interposición de recurso no suspende la decisión. Otra cosa es que te la revisen, ¿ya? Según la jurisprudencia de la propia Corte Constitucional, además. Me parecería extraño, bueno, ya no me parece raro que no conozcan ni siquiera sus propias decisiones. Pero bueno, y también habrá que hacer efectivo el régimen de responsabilidades, porque si no es premio esto, pues, la única consecuencia que tú tienes por hacer mal las cosas es irte. No. ¿Y el resto? No. Eso ya hay que ponerle coto al asunto, eliminar. A ver, primera cuestión de los nuevos jueces. ¿Qué tienes que hacer? Respecto de ti mismo, eliminar ese sistema de inmunidades creado por ti mismo, por la propia Corte Constitucional. ¿De qué se protegen? Vea, según la Constitución, los jueces de la Corte son responsables por sus actos y decisiones. Según la ley, pedido por la propia Corte Constitucional, además, la Asamblea del año 2009 les otorgó una inmunidad, no responden por fallos. Ojo, sí por lo demás, y no responden penalmente, sí civilmente, incluso con esa norma inconstitucional. Luego dicto un fallo diciendo que efectivamente yo soy inmune, para que nadie me toque. Y luego recientemente digo que no respondo por prevaricato. Vea, esas cosas hay que dejarlas atrás. Si usted se mete a ser juez de la Corte Constitucional, sométase a todas las reglas de cualquier juez. ¿Acaso habrá jueces irresponsables? Pues, ¿acaso en la Corte Nacional tampoco habrá peligro de que te denuncien o te acusen de prevaricar? No tienes ninguna inmunidad, no debes tener ninguna inmunidad, está negada expresamente en la Constitución. Primera cosa. Segunda cosa, tienes que ponerte a resolver en orden cronológico. Empieza nomás a sacar las causas de la gente que tiene sus casos pendientes de hace 10 años. Ojalá que esa gente no esté muerta, porque también tienes casos en que le mandas a pedir, esta misma Corte Constitucional le mandas a pedir disculpas públicas a una persona que murió pues 2 años antes de que le dictes fallo. Tercero, emite regla jurisprudencial. Tienes que recuperar la legalidad, tienes que respetar la ley. Yo no sé de dónde se ha sacado acá que el hecho de ser constitucionalista te habilita a desconocer la ley.
Una cosa es que la ley sea inconstitucional y tú declares la inconstitucionalidad de la ley. Y otra cosa es que te des el lujo de ignorar la ley, de pasártela, de ser arbitrario, de decidir como a ti se te ocurra. Entonces cualquiera va a la corte y yo no respeto la Constitución, yo no respeto el ordenamiento jurídico porque yo fallo según a mí me huele, pues según mi color y sabor. Así no deben ser las cosas. Es un ordenamiento jurídico, un Estado de Derecho. Yo respeto el ordenamiento jurídico. Cierto, le insisto, que si la norma es inconstitucional, así lo debo declarar. Los tribunales y cortes constitucionales no son ni castillos defensores de la oposición, pero tampoco son encubridores de la arbitrariedad y de la inconstitucionalidad gubernamental. No estás para eso. Una corte constitucional tiene que ser capaz de decir lo que nadie dice. Las cortes constitucionales dictan fallos que son polémicos. Si no eres capaz de hacer eso, no te metas a esto. Te van a criticar, ¿eso no te se van a define como decir independencia? cosas. Pero por supuesto. Mire, nosotros en el Ecuador nos fijamos mucho en cómo se nombran los órganos. Cada cierto tiempo tenemos asambleas constituyentes. Y lo primero que nos fijamos es cómo nombramos la corte tal, cómo nombramos el órgano tal. Si no importa cómo se nombra, importa a quién se nombra. Nosotros nos hemos quedado en el cómo se nombra y siempre llegamos a resultados peores. Nos contaron el cuento que con el concurso se desprendía el nombramiento de quien designa. ¿Ha sido así? Porque al final han habido concursos por un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, consejo en el cual el ciudadano en nada ha participado, consejo que nada ha controlado, me refiero al anterior, naturalmente, a las anteriores designaciones. Y finalmente los nombramientos, ¿dónde provenían? Pues todos ligados al ex jefe del Estado. Entonces, ¿para qué haces concursos? Para eso hazme una designación directa, para que yo sepa claramente que tú eres el responsable del nombramiento. Porque mire, no hay nada más difícil que nombrar. Cuando a usted le dicen, deme nombres, ahí uno ya cambia la cara, porque uno dice, a ver, necesito nombrar un juez que sepa, que sea honesto, que sea recto, y yo respondo sobre ese nombramiento. Si este señor me sale un desviado, ¿a quién le van a achacar? Pues a mí me van a achacar. Esa es la gran ventaja del nombramiento directo. Pero aquí pretendemos que, hagamos elecciones populares como en Bolivia, quedaste igual. Cuando no hay voluntad política de tener un tribunal competente, independiente, imparcial, no lo vas a tener así de sencillo con cualquier sistema que tú te inventes. A mí me parece que la forma más fácil de lavarse las manos es delegarle una responsabilidad tan grande al pueblo ecuatoriano para que vaya a las urnas y vote por el que mejor campaña hace o el que más grita. O también por las calificaciones, porque yo también puedo decir, vamos a elecciones, pero ¿y quién califica las candidaturas? Entonces yo me empiezo a sacar a todos los incómodos. Quiero jueces competentes, independientes, imparciales. Esa es una decisión política valiente. Porque el día de mañana tú nombras uno de esos y dictas un acto institucional y ahí no más quieras. Pues. Una última pregunta. El tiempo, de aquí hasta el 6 de septiembre, el Consejo de Participación Ciudadana transitorio tiene para poder hacer todas las destituciones y nombramientos que tenía pendientes, que se planificó hacer. No, solamente las evaluaciones y declaraciones de terminación del periodo. Los nombramientos vienen ahora. Pero digamos, de aquí al 6 de septiembre, ¿qué debería hacer en torno a la Corte Constitucional? ¿Nombrar la transitoria o esperar? A ver, en torno a la Constitucional, resolver el recurso que, entiendo yo, interpondrán. Sí. Tenían 3 días para interponer el recurso. Esto se notificó el día jueves. Entonces, hoy día vence el término. Entiendo yo que hoy día entonces presentarán. Y el Consejo tendrá 5 días para resolver. Pero siempre haciendo presente que no pueden ejercer funciones. O sea, imagínense esta gente de que se siga reuniendo y siga creyendo que puede ejercer jurisdicción cesados. Bueno, eso yo insisto, acarrea otras consecuencias. Y luego tendrá que tomar la decisión, yo creo que ya lo tendrán discutido, lo estarán discutiendo, porque es un tema muy profundo. ¿Se nombra transitoria? Y ojalá que si se nombre transitoria, los transitorios entienden que son transitorios. Es decir, que van a cumplir una labor en un tiempo muy corto y que por lo tanto no tienen tiempo para estar en tonteras. Y que tampoco pueden estar, perdone que lo diga sin ambajes, palanqueándose el definitivo. Palanqueándose. No, claro, pues yo llego a esto para, entonces lo que yo quiero, yo no resuelvo entonces. Yo no hago nada, entonces me dedico a festejarme, a hacerme popular, para quedarme al definitivo. No, hay que saber bien clarito, si usted va al definitivo y tiene que trabajar igual. Pero si usted va al temporal, tiene una labor mucho más pesada. Tendrá que llegar a las 7, irse a las 10, estar el sábado, bueno, piénselo bien. Trabajar nomás. Sí, claro, trabajar. No más. Qué bueno fue. Me quedo con eso. Muchísimas gracias por estar esta mañana. Un placer siempre.